Él es Johnny Joestar, y esta es la historia de cómo ha vuelto a caminar, mas no en un sentido físico, sino que de una manera espiritual, como la de un niño a la adultez. Pero para empezar, el punto es ver todo desde un principio, ¿no lo creen? Jonathan Joestar era el hijo menor de una familia acomodada de jockeys famosos, y aunque el dinero no escaseaba, su vida no era para nada fácil, pues su padre, George Joestar, se dedicaba a corregir a su hijo de formas bastante crueles. Por ejemplo, una vez el pequeño Jonathan había traído a su ratón mascota, Danny, a cenar con él, y su padre tachó esto como una actitud inapropiada y le pidió a su hijo menor que ahogara él mismo a su mascota. Johnny obviamente saldría llorando, pues tenía que hacer algo bastante cruel, pero entre toda esa oscuridad había una noble y admirable figura que lo protegía y aconsejaba. Su hermano mayor, Nicholas, llegaría por detrás de él para consolarlo y sugerirle que en vez de matar a su mascota, la dejase libre en el bosque. De esa manera su final no sería tan trágico. El pequeño Johnny haría caso a sus palabras y liberaría a su mascota. Nicholas siempre fue alguien a quien nuestro Yoyo amaría y admiraría. ¿Recuerdan que los Joestars eran una familia de jockeys? Bueno, pues Nicholas tenía un talento innato para montar a caballo. De hecho, incluso sin importar el límite de tiempo que le dieran, él lograba que su caballo cabalgue a la suficiente velocidad para llegar a tiempo. Johnny, al ver esto, dudaba si algún día sería capaz de igualarlo. Sin embargo, un día, la práctica de su hermano no iría como se supone que tuvo que ir. Nicholas cabalgaría a un nuevo caballo, y como siempre, iba a cronometrar la velocidad en la que llegaba a la meta. Sin embargo, jamás lograría terminar su práctica, pues un fatal accidente terminaría con su vida. Diego Brando, un niño que trabajaba cuidando los caballos de los Joestars y que se encontraba cerca cuando ocurrió la tragedia, mencionó que vio un ratón correr entre las patas del caballo, lo cual lo asustaría y provocaría el accidente que le arrebató la vida a Nicholas. Podría haber sido un ratón cualquiera, podría haber sido solo un chiste de humor negro de parte del destino, pero Johnny tendría una perspectiva mucho más oscura. Para él, este accidente tenía un culpable directo. Johnny creía que fue su culpa la muerte de su hermano. En vez de verlo como una casualidad, optó por echarse toda la responsabilidad encima y vivir con el peso de algo que simplemente no fue su culpa. Johnny crecería y se esforzaría mucho para igualar a su difunto hermano como jockey, encontrando su pasión en esto, describiendo cómo le parecía hermoso el sonido de los cascos golpeando el piso, y que incluso llegaba a pensar que comprendía lo que el caballo pensaba mientras corría. Su talento, pasión y esfuerzo darían frutos, y a los 16 años ganaría el Derby de Kentucky, por el cual, según se lee en un periódico, Johnny fue considerado el más rápido del mundo. Sin embargo, esto no parecería ser lo suficiente para su padre. Mientras Johnny se preparaba para otra carrera, se dio cuenta que las suelas de sus botas se habían despegado, y al no tener tiempo para conseguir otras, decidió tomar unas botas que en vida le pertenecieron a Nicholas. El problema iniciaría cuando su padre entraría al cuarto y le recriminaría que no tiene el derecho de ponerse esas botas. Aun cuando Johnny le rogaba que fuera a verlo a correr, que le juraba que ganaría por él, a su padre no le importaba, y no dejaba de decir que no cuenta como ganar, porque no iba a participar Diego, y que siempre que él participaba en una carrera, Johnny no ganaba. Decía que Johnny no iba a ganar, porque para ganar hay que ser el número 1. Le recriminaba que nunca le había ganado a Dio, y juraba que Nicholas era mejor que Diego, y por consiguiente, mejor que él. Nuestro Yoyo obviamente estaba afligido por esto, pues no solo veía todo su trabajo desmeritado, sino que también era comparado con su hermano que murió hace 7 años,
y de cuya muerte él se echa la culpa. Y por si no se pudiera poner peor, tras un forcejeo por las botas, Johnny terminaría empujando a su padre hacia unas ventanas. Los cristales rotos cortarían a su padre y, viéndose herido físicamente, le diría a Johnny algo que le dolería incluso más que los cortes. En el suelo, entre lágrimas, el padre de Johnny, en voz alta, le cuestionaría a Dios por qué se había llevado al hijo equivocado. Johnny, al borde del llanto, mientras temblaba, con miedo a haber escuchado bien, le preguntaría a su padre qué era lo que acababa de decir. Pero él, en vez de repetirlo, decide exigirle a Johnny que deje la casa, pues ya no está dispuesto a vivir en el mismo techo que él. Nuestro Yoyo, comprensiblemente molesto, se iría a su carrera, ganando, pero con su corazón roto. Johnny, poco a poco, fue escalando en popularidad e importancia. Se terminó rodeando de gente adinerada y famosa, la cual frecuentaría a Johnny solo por su fama en crecimiento. Y es por esta cualidad que todo lo bueno para Johnny llegaría rápidamente a su fin. Johnny empezó a frecuentar a personas que lo adulaban y enaltecían, permitiendo y fomentando su prepotencia. Esto por lo que él era capaz de ofrecerles. Y el problema en esto es que las bases de esas relaciones son frágiles, pues solo se centran en el beneficio que uno le puede brindar a otro. Y cuando las cosas empiezan a ir mal, todos abandonan el barco. Johnny iba paseando con su novia. En eso, ella le pediría que la lleve a ver una obra de teatro. Sin embargo, como no quería esperar en la fila, Johnny decidiría colarse mero enfrente. Un chico que pasó toda la noche esperando le recriminaría por eso. Pero la prepotencia de nuestro Yoyo no lo dejaría aceptar su actitud horrible, así que le pagaría a unos guardias para que saquen a ese chico de la fila. Sin embargo, la cosa no terminaría así, pues tiempo después este sujeto se volvería a aparecer y, completamente enloquecido por la furia, le dispararía a Johnny por la espalda. La sangre perdida haría que se desmaye, despertando poco después en un hospital con una vista no muy alentadora. Ya lo he dicho muchas veces, pero tengo que volver a recalcarlo. Este panel es una joya. Y es que se nos muestra a todos sin alguna extremidad de su cuerpo, a excepción de Johnny, quien parece estar mejor que todos los demás. Sin embargo, esta vista es simplemente superficial, pues en verdad, mientras que los demás nada más les faltaba una extremidad, Johnny no podía mover ninguna de sus dos piernas. Aparte de eso, aprovechándose de que no podía sentirlo, le estaban robando sangre y, para rematar, el enfermero lo maltrataría y le diría su realidad. Su padre no está al pendiente de él, sus supuestos amigos lo habían abandonado, y la novia por la que decidió ir a ver esa obra de teatro en primer lugar, de seguro ya estaba con otro, pues ella era una cazafortunas. En una vista superficial, Johnny es el más suertudo de ese hospital y quien parece estar mejor entre todos ellos. Sin embargo, en realidad es quien está peor, mucho peor. Johnny, al ver estos eventos en retrospectiva, en vez de pensar en que se dejó llevar y terminó siendo víctima de su propio ego, decidió ver esto como si ese destino le había castigado, que las ovaciones y logros que obtuvo en realidad hubieran sido originalmente para Nicholas y que él se los había robado, y que entonces el destino decidió castigarlo quitándole lo que no le pertenecía. Prácticamente Johnny se había creído lo que su padre le había dicho años antes. Creyó que en verdad Dios se había llevado a la persona equivocada. Tras un tiempo, Johnny, ya resignado, decidiría ir a ver el inicio de la Steel Ball Run. Sin embargo, él mismo se cuestionaría el por qué lo hizo. Si solo quería ser otro espectador o porque anhelaba sentir un poco de la emoción de antes. Conociendo la pasión de Johnny por montar a caballo y que era estadounidense, tal vez sí tenía planes de participar en la carrera. Sin embargo, por todo lo ocurrido, decidió abandonar esa meta, aun cuando su situación, a pesar de ser una complicación, no era un impedimento. Y es algo que a todos nos pasa. Dejamos de hacer cosas que nos gustan y nos rendimos
porque tuvimos un mal momento, que tal vez nos lo complique. Sin embargo, no sería por completo la posibilidad a siquiera intentarlo. Y en el caso de Johnny, muy seguramente, hubiera decidido quedarse en su miseria y solo observar a lo lejos la emoción que anhelaba tanto. Sin embargo, no fue así, porque conoció a alguien muy, pero que muy especial. Este sujeto, Jairo Zeppeli, por casualidad se terminaría topando con Johnny, quien, intrigado por las bolas de acero que llevaba en su cinturón, decidiría acercarse y tocarlas, lo cual provocó que sus piernas se vuelvan a mover, y en un movimiento brusco, él logró alzarse por encima de su silla de ruedas. Comprensiblemente intrigado y esperanzado ante esta nueva oportunidad de recuperar su antigua vida, Johnny le pediría que le enseñase esa técnica con las bolas de acero, pero Jairo, de forma tajante, le diría que no usará su habilidad para que personas como Johnny vuelvan a caminar, y además tenía que alistarse, pues pronto iniciaría la Steel Ball Run. Johnny decidiría no rendirse y seguir insistiendo, y para esto no había otra manera aparte de alistarse también en la carrera para seguir a Jairo. Sin embargo, no sería muy fácil. Johnny compraría un caballo viejo llamado Slow Dancer, el cual era muy rebelde y le provocaba severos daños a Johnny cuando intentaba subirse a él. Y aun cuando le pidieron que dejara de intentarlo, Johnny se negaba a parar, incluso diciendo que si se lo impedían, él se suicidaría prendiéndose fuego. Como era de esperarse, Johnny no logró subirse a su caballo. Lo único que logró fue que éste lo arrastrase hasta la línea de llegada. Estando ahí, Jairo se apiadaría de él y le daría su primera lección en la técnica de la rotación, ayudándolo a subir a su caballo. En la carrera, Johnny destacaría, incluso llegaría a superar momentáneamente a Diego, demostrando que su discapacidad no era impedimento para seguir como jockey, pero su estado de ánimo sí lo era. Nuestro yoyo avanzaría en la carrera, encontrando diversos peligros, obteniendo un stand y conocimiento de la rotación para enfrentarlos. Pero sobre todo, por cosas del destino, sin desearlo se toparía con el Cadáver Santo, que aparte de brindarle un stand, también había logrado que las piernas de Johnny se movieran. Durante la batalla contra Porpy Hat Kid, un enemigo que logró noquear a Jairo y llevó al límite a nuestros protas, nuestro yoyo fue sometido a una difícil decisión: abandonar el Cadáver Santo y salvar a su amigo, o sacrificarlo y mantener su poder. Por el estrés del momento, Johnny lloraría y se lamentaría de su situación. Entre lágrimas, le diría a Jairo que no quería dejar el cadáver, pues este había logrado que sus piernas se movieran, e incluso estaría dispuesto a arriesgar la vida por conservarlo. Dijo que estaba agradecido por haber entrado en la carrera, de haber encontrado el cadáver. Realmente estaba agradecido porque una persona inútil como yo pudiera tener una razón por la cual vivir. Aún así, Johnny haría lo correcto y decidiría entregar su esperanza a cambio de salvar a Jairo, pues no solo era un compañero o un maestro, ya se había convertido en su amigo. Afortunadamente, lograron vencer a Porpy Hat Kid y consiguieron quedarse con la parte del cadáver. Jairo, sin darle importancia a lo que dijo Johnny anteriormente, le invitaría a acompañarlo en las siguientes etapas de la carrera. Y esto es algo que me fascina de la amistad de Johnny y Jairo. No se basa en que uno sienta lástima por otro, o de una codependencia súper romantizada. Esta es genuina amistad. No les importa lo que hayan vivido. Parece que simplemente a ninguno le interesa. Si se estiman y se quieren, es porque la persona que tienen delante es alguien grata para ellos. Jairo a veces es muy serio, a veces chistoso, y en otras muy impulsivo, mientras que Johnny llega a ser sarcástico, risueño, amargado y reflexivo. Ambos se complementan, y me fascina esta relación de amistad. Avanzando en la carrera, Johnny volvió a verse en una situación similar que con Porpy Hat Kid. Tenía que abandonar su parte del Cadáver Santo para salvar a Jairo, pero en este caso omiten un discurso o lamento de Johnny, y nada más pasan a ver el resultado. Y discúlpeme si sobreanalizo esto, pero desde mi perspectiva esto podría ser una alegoría o referencia
de que esta decisión no fue tan difícil comparada a la primera vez, pues el cariño de Johnny hacia Jairo había aumentado y por ende su decisión, aunque frustrante a un punto que lo hizo llorar, no fue lo suficientemente fuerte como para hacerlo dudar en hacer lo correcto. En este caso, no pudieron recuperar la parte del cadáver santo. Sin embargo, aún así brindaron por la próxima etapa y la siguiente parte del cadáver. Poner estos momentos uno al lado del otro es maravilloso, pues la comparativa nos muestra la gran evolución de Johnny Joestar y el avance en este camino de redención y limpia de las culpas que es la Steel Ball Run. Y esta reflexión que di de la parte 7 no la considero una teoría, sino que más bien un mensaje oculto, pues avanzando aún más en la carrera, Johnny y Jairo se enfrentarían a Axl Rose y su stand Civil War, quien tiene el poder de manifestar la culpa de las personas para atacarlas y atraparlas. En este caso, Johnny mostraría que aún siente culpa por lo ocurrido con su padre y su hermano, y el clímax llega cuando logra huir del rango de la habilidad de Civil War y a lo lejos ve un ratón blanco. Sin embargo, no puede pensar mucho en eso, pues alguien que estaba atrás de él se robaría toda su atención. Esta persona, que es la imagen más representativa de la redención y limpia de las culpas y pecados, se presentó ante Johnny para aconsejarle: si tu corazón está dudando, no dispares. Tras estas palabras, Johnny decidiría volver a enfrentarse a Civil War, peleando en consiguiente con la imagen de sus culpas, y aunque fue difícil, el punto es que lo hizo. Sabiendo lo que había adentro y el riesgo que corría, decidió ir a salvar a su amigo Jairo, siendo a propósito otro momento que puede ser comparado con el de la batalla contra Porky Hat Kid. En un momento se ve acorralado, y entonces recuerda las palabras del Mesías, y nuestro Yoyo menciona que ahora se da cuenta de a dónde debería de disparar sus uñas bala, siendo directamente a su cabeza. Y aunque se puede malinterpretar, yo lo veo de otra manera. La acción que parece estar haciendo Johnny suele ser usada en la vida real como una forma de escape, como una salida a los problemas que aquejan a una persona. Sin embargo, Johnny no lo hizo por eso, sino que lo hizo porque era otra manera de enfrentarse al problema. El punto es que Johnny logró enfrentarse a sus miedos, sin huir ni abandonarlos como lo había hecho antes. Fue directamente a sus culpas y las enfrentó. Cuando Valentine obtuvo el cadáver santo, Johnny estaba más dispuesto que nunca a enfrentarse contra él en una lucha definitiva por el cadáver. Sin embargo, por unos altercados que tuvieron, no estaban en condiciones para luchar, por lo que Jairo se lo dijo y le sugirió que no lo intentase. En un momento muy emotivo y a la vez triste, Johnny le dice que siente que sus piernas se pueden mover un poco, intentando mostrarle a Jairo que podía ponerse en pie, pero colapsando al poco tiempo. Johnny se negaría a abandonar cuando ya estaba tan cerca. No le importa quién vive o muere, o qué es lo correcto y lo incorrecto. Lo único que quiere es tener ese cadáver en sus manos. Maldiciendo y llorando, menciona que lleva mucho tiempo en números negativos, pero que ahora está a punto de volver a cero, pero necesita un poco más. Jairo, por el cariño hacia Johnny, decide enseñarle una teoría de la rotación, un poder que sería capaz de superar al del presidente. Y conociendo el peligro al que se arriesgan, nuestros protas avanzan en su cruzada final en contra del presidente. Tanto Johnny como el presidente querían el cadáver, por lo que tuvieron que enfrentarse cara a cara. Lamentablemente, todo tiene un costo, y para poder vencer a Valentine, el precio fue la vida de Jairo, aquel amigo, compañero y maestro que le ayudó en su peor momento, y por quien estaba dispuesto a dejarlo todo. Había fallecido por acompañarlo a su cruzada, aun cuando anteriormente le había advertido que era una mala idea. Johnny encontraría la manera de vencer a Valentine. Sin embargo, antes de acabar la batalla, el presidente aún tendría una carta que podría sacarlo de este problema. Usando un discurso emotivo en el que comentó su plan y razones para hacer lo que hizo, Valentine llegaría a hacer dudar a Johnny. Sin embargo, no estaría dispuesto ni a rematarlo ni a liberarlo de la rotación infinita, pues aunque creía en su palabra, aún tenía dudas. Tras poner a prueba la lealtad del presidente, Johnny lograría tomar una decisión, terminando con la vida de Valentine.
Johnny habría disparado solo hasta que en su corazón no hubieran dudas. Nuestro Yo-Yo recuperaría la movilidad de sus piernas. No sería de la manera tan increíble o emotiva que éste se esperaba. Sin embargo, aún tenía cosas que hacer, como encontrar el cuerpo de Jairo y detener a un Diego venido de otra dimensión. Durante la batalla contra su eterno rival, Dio, Johnny volvería a ver a su padre, quien en llanto se disculparía del trato que tuvo con él, apoyándolo desde el público. La carrera Steel Ball Run culminaría, y aunque nuestro Yo-Yo no lograría terminarla por complicaciones con Diego, ese nunca fue su meta. Él deseaba volver a caminar, y eso fue lo que consiguió. Con el cuerpo de su amigo a sus espaldas y un extenso océano por delante, Johnny se dispondría a rezar para que él y Jairo lleguen con bien para traerlo de regreso a casa. En ese viaje, Johnny conocería y se enamoraría de una chica llamada Rina Higashikata. El sentimiento sería correspondido, así que ambos decidirían juntarse. Viviendo juntos en una granja, Rina trabajaba duro por Johnny y Johnny le daba apoyo moral. El tiempo pasó y nuestro Yo-Yo se volvió un jinete reconocido por toda la nación. Todo parecería estar bien. Sin embargo, la paz de estos dos enamorados se acabaría, pues Rina padecería una grave enfermedad la cual amenazaba con llevarla a la tumba. Viendo la situación de su amada esposa, Johnny decidiría llevarla de nuevo a Japón, su tierra natal. Sin embargo, nuestro Yo-Yo no se daría por vencido. Él buscaría la manera de salvar a Rina, usando para esto el cadáver santo.